Cordial saludo, tutor y compañeros. El siguiente reportaje lo realizo con el fin de que las personas me den su opinión acerca de la cultura, la política, la cultura política y cómo se refleja esta en su entorno. Me encuentro con la señorita Elizabeth Hernández, estudiante de grado 10º del Colegio Leopoldo García, la cual nos dirá una breve definición sobre el concepto de cultura política y cómo se refleja esta en su entorno. Señorita Elizabeth, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura? Por el concepto de cultura entiendo que es la ideología o tradición que tiene una población o una sociedad. Por ejemplo, pues las tradiciones de aquí, del departamento del Tolima, no es igual a las tradiciones que hay en el departamento de Antioquia. ¿Qué entiende usted por el concepto de política? El concepto de política para mí es el sistema de personas que nos gobiernan. Ahora ya sabiendo estas dos definiciones, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura política? El concepto de cultura política, pues como lo dije anteriormente, cultura es la ideología o tradiciones que tiene una sociedad. Entonces, ya uniendo las dos, diríamos que cultura política es lo que piensa una sociedad para elegir a sus gobernantes, ¿sí? Porque, pues, dependiendo de las creencias que yo tengo, las tradiciones, asimismo voy a elegir a las personas que me van a gobernar. ¿Y cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en este entorno? En este entorno, pues, por ejemplo, aquí en el municipio de Corocabildo se basa mucho en la agroindustria. Entonces yo digo que la sociedad, ya teniendo pues su pensamiento de que no, todo esto con el campo, entonces va a elegir a un mandatario que se vea inclinado hacia esa agroindustria. Ok, señorita Elizabeth, muchas gracias. Me encuentro aquí con el licenciado Edwin Lugo, el cual me contestará algunas preguntas acerca de la cultura, la política, la cultura política y cómo se refleja esta en su entorno. Licenciado Edwin, ¿qué opina usted acerca de la cultura? Bueno, hablar de la cultura es un término bastante amplio. La cultura como tal podemos tomarla en cuanto al compendio de conocimientos que el ser humano adquiere a través de la vía intelectual, el trabajo. Otra definición de cultura podría ser el compendio de tradiciones, todo lo que en sí demuestra una sociedad, lo que la identifica como tal. O sea, cultura son varios conceptos, esos son dos conceptos claros que son muy comunes. Bueno, y ahorita, ¿qué opina usted de la política? La política pues es una organización gubernamental. También podemos ver que la política son dos conceptos amplios. La política es, hablándolo a nivel de gubernamental, es un grupo de personas que se organizan como tal para la toma de decisiones y regir un pueblo. Ese es un concepto acerca de política. Teniendo ya estos dos conceptos de cultura y de política, para usted, ¿qué entiende por cultura política? Bueno, la cultura política se refiere a la normatividad con la que se realizan estas actividades. Es decir, que un grupo político crea cultura a través del tiempo. La política como tal viene actuando acorde a una normatividad y en el tiempo como tal se habla ya de cultura. ¿Por qué? Porque los miembros traen una historia y como tal una manera de gestionar. Y ahora, ¿cómo cree usted que refleja la cultura política en su entorno? Bueno, yo creo que la manera más contundente de reflejarse es la forma en que los partidos políticos, hablando netamente de lo gubernamental, es la manera en que ellos como tal gestionan diferentes actividades o procesos que el pueblo como tal necesita.
es la forma en que la realizan, esa es la cultura como tal. Bueno, muchas gracias, licenciado Edwin, y gracias también a todos los televidentes. Bueno, muchas gracias. Me encuentro aquí con el profe Juan Carlos, al cual le haré una serie de preguntas acerca de la cultura, la política, la cultura política y cómo se maneja esta en su entorno. Profe Juan Carlos, ¿qué opina usted acerca de la cultura? Bueno, muy buenas tardes. Yo pienso que la cultura es todo lo que nos da a nosotros una identidad como comunidad, ¿sí? Eso es lo que engloba toda nuestra cultura, toda nuestra comunidad dentro de sus costumbres, rasgos y características. Ahora, ¿qué entiende usted por política? La política sin duda pues es la organización de una comunidad para tomar decisiones que la afecten positivamente. Entonces es cuando la misma comunidad se organiza y forma sus líderes, organiza a sus líderes de tal manera que puedan llevarla a tomar decisiones que afecten a su comunidad positivamente. Teniendo estos dos breves conceptos, ¿qué opina usted acerca de la cultura política? La cultura política pues sin duda es nuestra forma de actuar respecto a las decisiones políticas que tomamos. Entonces es cuando la misma comunidad se entera o se toma conciencia de que sus decisiones afectan a las demás personas. Entonces, que si tomamos buenas decisiones vamos a poder trabajar en comunidad, porque el origen de la política es eso, el pensar no solo individualmente, sino pensar colectivamente para el bien de todos. Bueno, profesor Juan Carlos, y la última preguntita, ¿cómo cree usted que se ve reflejada esta en su entorno? Pues sin duda hoy vemos la falta de cultura política de todos nosotros, porque no hemos estudiado el tema, no nos hemos preocupado por indagar acerca de esto y más bien pensamos que la política es algo lejano, que como que no nos importa mucho, pero sí debería importarnos porque son las decisiones que nos afectan a nosotros directamente. Entonces, si hubiera cultura política en nosotros, seguramente no nos dejaríamos comprar por un ladrillo o por una teja, sino que tomaríamos decisiones en favor, pensando en común y no individualmente. Profe Juan Carlos, muchas gracias y gracias también a ustedes televidentes. Claro que sí. Me encuentro con el señor Eduard Castillo, funcionario del Punto Digital de Palo Cabildo, Tolima, al cual le haré las siguientes preguntas. Señor Eduard, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura? Bueno, yo comprendo por el concepto de cultura que son todos aquellos principios, valores éticos y morales que tiene una sociedad. Ahora, ¿qué entiende usted por el concepto de política? Bueno, yo comprendo por el concepto de política que son todas aquellas leyes o normas que se crean para corregir a la sociedad. Teniendo como base ya estos dos conceptos, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura política? En el tema de cultura política, yo comprendo que es la capacidad que tiene una sociedad para poder elegir a quienes llevan el poder. Ahora, ¿cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Bueno, yo veo que la cultura política reflejada en mi entorno en la forma en cómo nuestra sociedad elige a los alcaldes, a los presidentes, personas del Congreso y demás personas que influyen directamente o indirectamente en nuestra sociedad. Listo, señor Ayer, muchas gracias por esta breve. Me encuentro aquí con el señor Jorge Luis Pardo, a cual le haré las siguientes preguntas. Profe José Luis, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura? A ver, la cultura es la base fundamental de todos los ejes formativos en nuestra sociedad. La cultura son la esencia de todas las bases artísticas que rigen a una cultura, como la música, la danza y todas las manifestaciones religiosas que hay dentro de una comunidad. Teniendo como base de esta opinión, ¿qué entiende usted por el concepto de política?
Bueno, por lo que yo entiendo, el concepto de política son todas estas reglas que nos rigen a todos los miembros de una comunidad, en este caso vamos a ver de un país, son la organización que hace las normas para que una sociedad o una comunidad viva en sana armonía. Teniendo como base ya estos dos conceptos básicos de la cultura y de la política, ¿qué entiende usted por cultura política? Bueno, la cultura política, para mi entender, es todas estas reglas, estas normas, todos estos estatutos y de igual forma los derechos y los deberes que rigen a la esencia de la cultura. Por dar un ejemplo, en nuestro país existe el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura son los encargados de hacer las normas para que todas las manifestaciones artísticas fluyan de una forma organizada. Listo, profe José Luis. Ahora, ¿cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Bueno, la cultura política puede ser reflejada de dos maneras, de dos puntos de vista. La cultura política de nuestro entorno son todas esas tendencias de partidos políticos. La cultura, por ejemplo, del norte del Tolima es muy conservadora y en años anteriores era también muy arraigada a la liberal, pero entonces a través de los tiempos se ha ido fortaleciendo más esta cultura política a la conservadora. Y si nos vamos por el aspecto netamente cultural, la cultura política en nuestro municipio se ha ido fortaleciendo poco a poco con el devenir de los años, en manifestaciones artísticas como la danza y la música, y hoy en día muy fuerte con otras manifestaciones como pintura, teatro y otras tendencias musicales. Profe José Luis, muchas gracias por esta breve entrevista y gracias por esos conceptos. Hasta Como veníamos trabajando anteriormente con respecto a la cultura, la política y la cultura política y cómo se maneja esta en su entorno, en mi concepto, para mí cultura es todo lo que nos identifica ante la sociedad, todo lo que nos hace ver ante una sociedad, como por ejemplo las costumbres, las creencias religiosas, las distintas formas de pensar, los distintos conocimientos, todo aquello que nos refleja ante la sociedad, eso para mí es cultura. Ahora tenemos el concepto de política. Para mi concepto, la política son todas aquellas organizaciones de poder que nos rigen ante una sociedad. Es todo aquello donde se toman las decisiones, todo aquello donde en comunidad hacemos para hacer un proyecto mejor, para una organización mejor, y a qué le toca a las personas hacer a cada quien o a cada uno qué le corresponde para aportar a esta misma comunidad. Teniendo como base ya estos dos conceptos de cultura y de política, para mí el concepto de cultura política es todo aquello que nos ayuda a una sociedad colectivamente para una organización de un poder, de un ser, de mostrarnos ante una sociedad para construir colectivamente todo aquello que podemos hacer en producción o que podemos tener para lograr algo mejor para nuestro futuro. ¿Cómo la manejamos esta en nuestro entorno? Nosotros manejamos la cultura política en nuestro entorno, ya que hacemos pequeños grupos, pequeñas organizaciones donde elegimos un mandatario para que esto nos represente ante una sociedad, ante un pueblo, ante una nación. Para ello necesitamos la creación, para ello también necesitamos que todo mundo aporte, ponga su granito de arena para poder construir una mejor cultura,
una mejor política y hacer que esto mismo sea un avance para la sociedad, para que en diferentes puntos nos reconozcan como una cultura sana, con costumbres buenas, con buenos hábitos, y para que estos mismos sean los promotores de reconocer todo lo que hemos logrado para una sociedad y un próspero futuro.